meditando y digo, Señor, ¿hasta dónde llegó tu amor y hasta dónde llegó tu misericordia? Ser crucificado, Señor, para nosotros fue realmente un grande amor. Amén. Amén. Era necesario, hermano, era necesario que el Cristo padeciese, era necesario el sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros estuviéramos en este lugar. En la mañana estaban estudiando acerca de los capítulos de Hechos. Les digo, mis hermanos, miren nomás hasta dónde llegó la misericordia de Dios. Desde el capítulo de Mateo hasta los Hechos, hermanos, Dios le dio el privilegio al pueblo judío que se le predicase realmente al Señor Jesucristo, hermano. ¿Por qué motivos fue crucificado? Bendito sea el nombre del Señor. Óigalo bien. La gente ahorita el viernes andaba bien triste, hermano, llorando por el sacrificio y todo. Yo le doy gracias a Dios por el regalo precioso que me dio. Porque sabes tú que el sacrificio fue un regalo de parte de Dios para salvación mía. Amén. Yo no tengo que sufrir, tengo que darle las gracias porque Él pone la vida y Él la vuelve a tomar. Dios no muere. Amén. Bendito Cordero de Dios que fue sacrificado para salvación mía. Óyelo bien. El evangelio de la salvación se llevó a cabo, hermano, a través del sacrificio de Cristo. Amén. Las buenas nuevas las trajo el mismo que fue crucificado. Y el mismo que fue crucificado, bendito sea el nombre del Señor, él mismo dice, y era necesario. A través, hermano, les recordó todavía Lucas, antes de ser sacrificado, les recordó todas las cosas, el motivo por el cual iba a ser sacrificado. Amén. Por eso, hermano, estaba escuchando el viernes, ¿por qué reprendió a Pedro? Bendito sea Dios, porque era necesario que se llevara a cabo el sacrificio de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, si el Señor Jesucristo en su humanidad tuvo también dolor por lo que le estaba aconteciendo, cuando fue a orar al monte, bendito sea el nombre del Señor, dice que les dijo, oren aquí mientras yo vengo. Y dice, hermano, que él le decía, Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que se haga su voluntad, porque él ya sabía que tenía que ser sacrificado, pero en su humanidad, hermano, le dolía. Nosotros no soportamos nada. Él soportó todo, bendito sea el nombre del Señor. Estaba escuchando el viernes y dice, niéguese a sí mismo. Nosotros no podemos soportar, hermano. Dice la palabra del Señor, ni siquiera una vez resistido la sangre de Cristo. Cualquier cosa, hermano. Hay veces que me da tristeza, digo, ¿por qué tus pueblos se encuentran en esa situación cuando tú padeciste por amor a nosotros? Hermano, ¿seremos merecedores del reino de los cielos? Si cualquier cosa, hermano, nos tambalea, cualquier cosa nos hace que hagamos cosas las cuales son desagradables delante de Dios. ¿Qué es lo que sale de nuestros labios por un sentimiento humano? ¿Por qué no miramos realmente cómo eran estos hombres para con Dios? ¿Por qué el apóstol Pablo soportaba, hermano, aquellos azotes por el Señor? Amén. Era necesario que el Cristo padeciese para que estuvieras tú aquí en este lugar. Amén. Para que yo estuviera. Óyelo bien. Esos libros, cuando se empezó, le dijo al pueblo judío, este fue por ustedes, y lo rechazaron, lo crucificaron. Pero era necesario, porque ya estaba escrito desde el tiempo antiguo, desde Isaías, claramente 53, habla la palabra de Dios, todo lo que iba a padecer, y aún todavía lo van a sacrificar. Amén. Pero dice que después de todo el padecimiento, todo lo que iba a sufrir, iba a haber un fruto, bendito Dios, por medio de él, y se iba a gozar por esos frutos de su aflicción, y aquí está. Amén.
Hermano, Dios es grande y misericordioso. Tenemos que valorar el sacrificio, darle valor al sacrificio de Cristo. ¿Qué tanto vale la sangre de Cristo para nosotros? Bendito Dios de poder. ¿Qué tanto vale la sangre de Cristo para nosotros? ¿Era necesario? La gente, hermano, los bienes, lloraba y sufría. ¿Por qué, Señor, te crucificaron? Pero había otros que le gritaban: si eres tú el Cristo, bájate. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Y otros gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle, porque ya estaba escrito que tenía que ser sacrificado. Yo lloraba y yo sufría también en esos tiempos. Y decía: ¿por qué permitiste que te sacrificaran? Ignorantemente decía todo eso, hasta que entendí, dije: gracias, Señor, por ese sacrificio. Porque aquí estoy por tu misericordia. Pagaste el precio por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra del Señor, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un regalo de parte de Dios para la humanidad. Amén. Digo, bendito sea el nombre del Señor. Toda la humanidad lo sabe, que el diablo los está haciendo que hagan todo eso. Amén. Y los hace sufrir. Sufren. Y eso le gusta al diablo, mirarlos sufrir. Digo: Señor, que haya sido de nosotros si tú no hayas sido sacrificado. ¿Se acordaban los apóstoles que le decía: es necesario que yo sea crucificado? ¿Se acordaban los apóstoles que les decía: voy a morir y al tercer día voy a resucitar? ¿Se acordaban los apóstoles que les decía: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, yo la vuelvo a tomar, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar? Oye, es que hermosas palabras de parte de Dios para nosotros. Al Dios que nosotros servimos no es cualquier cosa, es el Dios todopoderoso. Amén. El que todo lo puede hacer, el Dios de lo imposible, porque para Él no hay nada imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y hay ratos que digo: Padre amado, ¿tú crees, hermano, realmente si nosotros padecemos el Cristo padeció? No dijo: no me hagan nada. Si es preciso que esto se lleve a cabo, ni modo, tengo que ser sacrificado. ¿Quién está dispuesto a sufrir? Nadie. Nadie. El humano, el humano, Cristo sufrió en su humanidad, no quería ser sacrificado en su humanidad, pero era necesario que se llevara a cabo y fue sujetado por el Espíritu Santo. Amén. Allá en Efesios dice que el viejo hombre tiene que morir y tiene que vivir el nuevo hombre. Amén. Dígame una cosa: que le abrió el entendimiento y le digo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Todo desde Adán ya sabía que iba a ser el Cristo, que iba a ser sacrificado, pero él iba a aplastar la cabeza a Satanás, le iba a quitar todo el poder. Amén. Y luego dice el 45: entonces les abrió el entendimiento para que se cumpliesen las escrituras. ¿Cree usted en la palabra de Dios? Entonces sí tiene el entendimiento abierto. Entonces sí comprende las escrituras, ¿verdad? Y sí le da gracias a Dios por su misericordia. Amén. Amén. Vale la pena. Amén. Amén. Dice: hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Habrá ese sentir que hubo en el Señor?
Otro dice que debemos de tener la mente de Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo? Otros versículos dicen que todo aquel que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Andamos como Él andaba? Nos abrió el entendimiento para comprenderlas. Amén. 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 Digo, Padre Celestial, esto es fuiste crucificado desde antes, ya te tenían predestinado para esto, pero en tu humanidad todavía te dolía, también eras humano. Amén. En nuestra humanidad nos duelen las cosas. Amén. ¿Tú crees que no sufrió? ¿Cómo estaría el Señor, hermano, después de que era abofeteado, después de que era criticado? Lo querían matar a cada rato, tanto que se les escapaba porque decía que un profeta no podía morir fuera de su tierra. Amén. Tanto que le decían, demonios tienes, porque todo lo que haces lo haces por Belcebú. Amén. Lo odiaban al Señor, era rechazado. Amén. Aún todavía desde antes de nacer, bendito sea el nombre del Señor, Satanás ya estaba queriéndolo destruir. Amén. Amén. Gracias. Cuando llegó María embarazada, le dijeron, aquí no hay para ti, váyase para allá. Y la mandaron allá al establo, allá que naciera en un pesebre. Amén. ¿Dónde nació el Señor? En un pesebre. Amén. Y sin embargo fue ejemplo desde ahí, a partir de ahí fue ejemplo. Amén. Gracias. Y dijo, así como yo soy, quiero que sean ustedes. Amén. ¿Cuántos quieren que Cristo se refleje en cada uno de ustedes? Aleluya. Amén. Bendito el Dios de poder. Amén. Amén, aleluya. ¿Sí estará reflejado el Señor en muchos de nosotros? ¿Cómo sería mi papá? Y orgullosamente puedo decir, mi papá, Él es. Amén. Gracias. Amén. Amén, Dios Padre. Tremendo. La vida que nosotros llevamos aquí en este mundo es tremenda. Estamos en tiempos muy peligrosos. Amén. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese en el 46 y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El perdón de pecados vino por el sacrificio de Cristo. El evangelio que nosotros tenemos vino por medio de Cristo. Gracias. Amén. Pero a partir de Cristo, hermano, después cuando Él asciende, les abrió el entendimiento para que se llevara a cabo por medio de los discípulos que Él escogió. Amén. Amén, ¿De aleluya. acuerdo? Amén. Qué precioso nos habla el Señor, hermano. Si usted se remonta, hermano, lea toda la palabra de Dios, lo que es desde Mateo, hermano, todos los padecimientos de Cristo, y usted va a entender muchas cosas, y espero, pero déjenlas que se atesoren en su corazón. Amén. Y mire su vida realmente hasta dónde está aguantando, si en realidad es un verdadero hijo de Dios o realmente una imitación. Porque podemos, hermano, podemos ser imitaciones. Simple y sencillamente cristianos de renombre, dice la palabra, porque dice que somos cristianos de renombre. Amén. 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 Y una cruz es un cristiano de renombre, simple y sencillamente que sea un cristiano a un verdadero cristiano. Amén. El verdadero cristiano se mira, brother, se mira, hermano, en la forma como estás viviendo. Amén. Amén. Porque ahorita, hermano, hay multitudes que se dicen cristianos, pero sus hechos son muy diferentes. Y Cristo murió por todos. Aquí no hay de que murió nomás por mí, nomás por la iglesia de las Torres, por todos. Amén. El pago fue por toda la humanidad, amén. Pero que reciban el regalo, eso es independiente. Amén. ¿De acuerdo? Tú lo recibiste, aquí estás. Él vino a nosotros, dice que Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Somos privilegiados de estar en este lugar, hermano. Amén. Óyelo bien, alimentándonos de la palabra de Dios.
empapándonos del Señor. Amén. Hace rato dice el hermano, la hermana Alba, hay una motivación a cambiar. Debe de haber una incomodidad en uno a cambiar, a mejorar. Amén. Le digo al Señor, yo no quiero ser igual siempre toda la vida. Quiero ser diferente en todo. Quiero que te vean a ti en mí. Amén. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que a Cristo viene en mí. Amén. Quiero que se refleje el sacrificio de Cristo. Amén. ¿De acuerdo? Quiero darle valor a lo que hizo mi Padre por mí. Porque de qué sirve, hermano, que yo sepa que fue crucificado y no valore el sacrificio. Amén. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer. Esforzarnos. No somos perfectos y ni lo seremos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que esforzarnos a perfeccionarnos. Amén. Amén. Buscar realmente que la obra de Dios sea hecha en nuestras vidas. Amén. Es que es que es muy difícil, hermano, esto. No es difícil. Difícil no lo hacemos nosotros mismos, hermano, y te lo digo delante de Dios. Nosotros mismos nos ponemos difíciles las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque de nosotros depende qué tanto queremos prosperar en el camino del Señor. Y esto se los digo delante de Dios. Óigalo bien. Depende de nosotros. ¿Hasta dónde quiero servirle al Señor? Amén. ¿Hasta dónde quiero prosperar? Amén, amén. Y se lo amén. seguiré diciendo. ¿Hasta dónde quieres prosperar tú? Amén, aleluya. ¿Qué tanto quieres que te use tu Señor? ¿Qué tanto valor tiene el sacrificio que hizo el Señor para tu vida? ¿Qué tanto entendimiento tengo sobre la palabra y cuánto quiero más todavía? Hay tantas cosas, hermano, para nosotros que si nosotros entendemos realmente, le damos valor al sacrificio de Cristo para nuestras vidas, nuestra vida cambia totalmente, hermano. El viejo hombre tiene que morir, tenemos que haber un cambio, darle valor al sacrificio. Que la gente se dé cuenta que somos verdaderos hijos de Dios porque le damos valor. Amén. Amén. Quiero realmente prosperar. Yo no prospero porque yo no quiero prosperar. Dígame una cosa, ¿usted está conforme como está? ¿Quiere seguir en la misma situación o quiere que Dios se refleje en su vida? Aleluya. ¿Hasta dónde estamos a gusto en la situación en la que nos encontramos? ¿Somos el yo? ¿Somos el viejo hombre todavía? ¿O es el nuevo hombre? ¿Cuál de los dos está trabajando sobre usted? Porque estamos trabajando, hermano, puede estar trabajando el viejo hombre en nuestras vidas. Necesitamos prosperar, necesitamos realmente, hermano, que el valor, darle valor al sacrificio de Cristo. ¿Qué tanto ha hecho el Señor por nosotros? Amén. Hay veces que me pongo solo y digo, Señor, ¿por qué sufre tu pueblo cuando no tiene que sufrir? ¿Por qué cambia tu pueblo cuando no tiene que cambiar? ¿Cómo somos delante de la presencia del Señor? Amén. ¿Cómo somos? ¿Qué tanto le batalla el Señor con nosotros? Dice la palabra del Señor que somos como el barro en sus manos. ¿Qué tanto amamos al Señor? Amén. Digo, Señor, tantas cosas has hecho tú por nosotros. Amén. Todo. Digo, Señor, a través de nuestro caminar miramos tantas cosas. Que hay ocasiones que andamos por vista y no por fe. Lo que miramos nos daña. Yo les he dicho mi salvación es individual. Amén. Amén.
Mi salvación es individual. Yo quiero prosperar. Eso depende de mí. Si tú no quieres prosperar, es cuento tuyo. Pero yo quiero prosperar. Amén. El sacrificio de Cristo fue para mí. El agradecimiento yo lo debo de tener. Yo no sé hasta dónde le tienes agradecimiento, hasta dónde le agradeces al Señor. ¿Cómo sigues en tu relación con Dios? Mire, hermano, el otro día estaba leyendo y digo, Señor, ¿cómo se refleja tu vida en el creyente? A través del ayuno, a través de la oración. Yo no creo que sea en eso. Un día les voy a dar un tema, hermano. ¿Sabes en qué se basa? En el agradecimiento y el obedecimiento a la palabra. Eso de la oración es el poder que se manifiesta sobre nuestras vidas. Amén. Es la fortaleza del creyente para que el creyente soporte en los malos momentos de nuestras vidas. En cuanto a la prosperidad de nuestras vidas depende de nosotros. Hay muchas ocasiones, hermano, que oramos fervientemente al Señor, pero no le oramos por lo que nosotros nos está estorbando para sacarlo de nosotros. Amén. Nos levantamos de la oración, hermano. Creo que ya estoy cambiando, porque lo ha visto. Nos levantamos de la oración y de aquí allá afuera somos peores que como... ¿De qué sirve, pues? No pones eso. Un día les voy a dar un tema de eso para que veamos, hermano, realmente la palabra de Dios es lo que saca. Pero ahorita estamos en el sacrificio. Ahorita estamos en el sacrificio. Amén. En el agradecimiento. En el agradecimiento. ¿Qué tanto agradecimiento tenemos a Dios por haber ese sacrificio en nuestras vidas, hermano? El viernes estaba yo mirando, hermano. El viernes estaba yo escuchando y dije, mira nomás, Señor, hasta dónde Fíjese, y le voy a dar un repaso, le dije a mi hermano, le voy a dar un repaso, porque los otros versículos que quedaron están muy hermosos. Amén. Capítulo 16, amén, 27, 32. Capítulo 27 de Mateo. ¿Sí es 27? No, enseguida seguimos con eso. Abra su Biblia 27, 32. Amén. Capítulo 27, versículo 32. Si estamos ahí. Amén. Sí, dice crucifixión y muerte de Jesús, ¿eh? Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron ¿qué? Entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjese nomás, qué tremendo, amén. Hermanos, si nos fuéramos a todo lo que sufrió el Señor, nomás para que veamos, si nos fuéramos a todo el padecimiento que tuvo Cristo por nosotros. Dice la palabra del Señor, hermano, que le pusieron la corona y con la misma caña que traía le golpeaban la cabeza para enterrarse. Dice la palabra de Dios, hermano, que le arrancaban las barbas. Óigalo bien. Eso es para darle las gracias porque todo soportó por amor a nosotros. Amén. Dice que le arrancaban las barbas a tirones, hermano. ¿Cómo quedaría ese rostro? La palabra de Dios dice que quedó disfigurado completamente su rostro. No había parecer. No se conocía realmente. Amén. Óigalo bien. Y todo por amor a nosotros. Y dice que no abrió su boca y fue llevado como cordero al matadero. Amén.
Pero era necesario. Era necesario, hermano, que todo eso soportara. Amén. Herodes, hermano, como se le iba a quitar su reinado cuando escuchó que iban a hacer, les dijo a aquellos reyes: vayan y háganmelo saber. Y después yo imagino a solas todo lo que pensaba. Decía: ¿cómo es posible que alguien me vaya a quitar mi reinado? Amén. Óigalo bien. Era digno del reinado que tiene ahorita y nunca va a ser movido ese reinado. Desde Daniel, hermano, habla que iba a haber un reinado y ese reinado nadie lo iba a poder mover. Amén. Y ese reinado es el Evangelio de Jesucristo. Óyelo bien. Ese reinado es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ese reinado nadie lo va a poder mover. Porque ese reinado no nomás habla de aquí, habla de dónde está y lo que está haciendo todavía. Amén. Y nunca va a dejar de hacer, hermano, milagros, maravillas se van a ver hechas por ese rey. Óyelo bien. Óyelo bien. Y en ese reino nosotros nos encontramos. Ese reino está establecido aquí, pero ese rey, el rey de este reino, está en su trono de gloria. Y jamás será movido. Dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no va a pasar. Porque esta palabra habla de la grandeza de nuestro Dios. Porque esta palabra habla quién es el que nos dio la vida, quién es el que nos tiene en este lugar. Amén. Jamás va a ser movido. Toda la humanidad sabe claramente quién es Cristo y por qué fue sacrificado. Amén. Pero no todos tienen el mismo privilegio que Dios te ha dado a ti. Óyelo bien. De entre todas las naciones y multitudes, Dios te eligió para tenerte, hermano, en ese lugar. Amén. Óyelo bien. Y este reino jamás va a ser movido. Y dice la palabra del Señor que todo aquel que persevere hasta el fin, óyelo bien, se va a llevar a cabo lo que dice la palabra, porque la palabra, el rey de reyes, el rey de este reino, el que fue sacrificado, el que pagó el precio, óyelo bien, es el que la habla. Amén. ¿De acuerdo? ¿Por quién estás tú aquí? Hace rato estaba hablando al hermano y un día a ver qué. Amén. Capítulo 9, del 1 hasta el 9, pueblo judío. Del capítulo 9 en adelante, la añadidura por el sacrificio de Cristo. Óyelo bien. ¿De acuerdo? Lo que Dios le dio a ese pueblo, también, hermanos, se lo dio el pueblo añadido. Lo mismo que se dio en el Pentecostés, óyelo bien. Lo mismo que fue derramado en el Pentecostés para abrirle el entendimiento, aparte de judíos, fue lo mismo que fue derramado en capítulo 8, capítulo 10, bendito sea el nombre del Señor, y versículo 46, por allá, los primeros gentiles que fueron convertidos, hablando de Cornelio. Amén. Amén. Allá donde les dice Pedro: ¿acaso puede alguno impedir el bautismo sobre de estos también que han recibido el Espíritu Santo así como nosotros? Óyelo bien. Ahí él entendió muchas cosas. El sacrificio no fue nomás para el pueblo judío, sino fue para mí también. Amén. ¿De acuerdo? Cuando le dice a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones, no hablo de una parte. Amén. Y luego dice la palabra del Señor: lo que fue para la promesa para ellos, también fue para nosotros. Amén. Porque el sacrificio tiene valor. ¿De acuerdo? Por eso, hermano, es necesario que valoremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Dice que no nos preocupemos, dice, vamos a padecer un poco de tiempo. Amén. Un poco tiempo, hombre. No somos eternos aquí.
Tal vez mañana ya no esté yo. Amén. Y disfruté todo este tiempo, bendito sea el nombre del Señor. En los padecimientos, en veces uno dice, ya llévame, Señor. Pero no, todavía queda trabajo. Tal vez, hermano, nos hace falta todavía enderezarnos un poco más y a lo mejor enderezo mi vida de una vez. Amén. Mejor me preocupo por enderezarme delante de su presencia antes de que me llegue cuando esté desaprevenido. Amén. 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 Dice el apóstol Pablo, dice, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que siendo yo heraldo para otros, vaya a ser reprobado. Amén. Es necesario, óyelo bien, si el sacrificio fue para mí necesario, que ese sacrificio se lleve a cabo completamente en mi vida. Amén. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar tú por Dios? Ya hubo un sacrificio, pero ahora depende de ti qué sacrificio le vas a hacer por el Señor. Amén. ¿Qué es lo que más amas? Para que se lo ofrezcas al Señor en sacrificio. Amén, gloria a Dios. ¿Qué hay de parte tuya que no puedes dejar? Ofrécesela en sacrificio al Señor. Si tú fuiste sacrificado por mí, yo también tengo que sacrificar algo de parte mía, Señor, en agradecimiento por lo que hiciste. Estamos dispuestos a sacrificar por el Señor, ya que Él pagó el precio con su vida. Amén. Pero nosotros con lo que vivimos, con algo que nos está estorbando, puede ser el ego, puede ser muchas cosas. Amén. Dice la palabra del Señor que debemos amar al Señor con todas nuestras fuerzas y toda nuestra alma. Él merece todo. Amén. Amén. No fue cualquier cosa lo que padeció. Padeció, hermano, por amor a nosotros. Amén. Amén. Hay veces que el hombre quiere tirar el agua y sí es cierto. Hay veces que nuestro sufrimiento es demasiado, habla nuestra humanidad, que queremos mejor abandonar ya. Amén. Decir, ya no quiero nada. Amén. Pero reacciona en veces uno y dice, pues entonces, ¿qué voy a hacer yo sin el Señor? ¿Qué valor le damos al sacrificio? Tremendo. Amén. Es tremendo, bendito sea el nombre del Señor. Ando por acá muy lejos. Vince aquí. Amén. Todavía nos falta, ¿verdad? Dice, cuando le hubieron en el 35 crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras y echaron suertes. Sus vestidos echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentándose, le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Claro que es el Rey de los judíos. Amén. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Amén. Fíjate, hermano, todo lo que le gritaban al Rey de la Gloria. ¿Por qué a los ladrones no? ¿Por qué los ladrones, hermano, eran más bien tratados que el Señor? Amén. ¿De acuerdo? Si eres tú, dice, entonces crucificar, pero acá le dicen, si eres tú, amén. Dice, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Qué tremendo, amén, qué tremendo, amén. Ahora sí vamos, hermano, allá donde capítulo 16, bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Fíjese nomás, les voy a leer varios pasajes nomás para que veamos, hermano, qué es realmente el amar al Señor, hermano. ¿Qué es realmente darle valor? Bendito sea el nombre del Señor, en lo que el Señor hace. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser ¿qué? Muerto, y resucitar al tercer día, el triunfo. ¿Cuándo fue el triunfo? Hablando si fuera realmente lo que es en el calendario judío, en esta fecha aquí, hermano, entonces sería ahora el día de la resurrección. Pero si así lo festejan, mejor hubieran festejado el triunfo. Amén. Y luego dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Amén. Fíjese. Amén, fíjese nomás. Amén. Si usted padece por el Señor, hermano, será necesario que usted le llegue, hermano, no tienes por qué soportar, no tienes por qué aguantar, no tienes por qué dejar. Hablo por el Señor, amén. Hablo por el Señor. Amén. Por el Señor. Amén. Dice, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino a qué, en las de los hombres, sentimientos humanos. Pedro amaba al Señor y decía, ¿cómo es posible que tú vayas a permitir que eso te acontezca? Era necesario que se llevara a cabo, pero Pedro, oiga bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Desde el principio, oígalo bien, del Evangelio, preparó el Señor a todos sus discípulos y desde el principio les estaba anunciando todo lo que tenía que padecer, hermano, todo lo que le tenía que suceder. Amén. Y sin embargo, aún Pedro quiso interponerse, hermano, para que no le sucediera todo eso, cuando Pedro ya sabía que era necesario que se llevara a cabo todo lo que tenía que pasarle a Jesús. Amén. Por eso lo reprende el Señor, hermano, porque estaba poniendo lo que es la humanidad, hermano, cuando él tenía que interesarle lo de allá. Dice, tú estás poniendo la mira en el hombre y no en Dios. Por eso, hermano, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque estaba poniendo la mira en el ser humano, que no tenía por qué padecer el ser humano. Amén. Hay veces como humano, hermano, nosotros nos duele, pero es necesario que nosotros padezcamos por el Señor. Amén. Y si no, hermano, entonces nosotros estamos poniendo la mira humanamente. Pero al volverse dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Le estaba diciendo a Pedro? ¿Sería Pedro el que le estaba diciendo a Satanás? Le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque estás poniendo la mira humanamente. Ya te había dicho que era necesario que todo eso. Y todavía se lo recalcaba. Desde entonces comenzó Jesús a decir a declarar a sus discípulos que le era necesario en Jerusalén padecer y ser sacrificado y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro trató de impedir. No, Señor, a lo mejor no vas a resucitar. A lo mejor estás echando mentiras. ¿Qué tal si te quedas muerto y ya no resucitas? No permitas que te azoten, no permitas que te sacrifiquen. Amén. ¿Por qué estamos aquí, hermano? Por ese sacrificio. Porque Él soportó todo. Amén. Y luego dice, amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir, ¿en qué? Niéguese a sí mismo. Amén. Y tome su cruz y sígame. Amén. Apenas Pedro estaba hablando de su humanidad, que no estaba dispuesto a padecer humanamente. Él decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sea crucificado en su vida.
Y luego, si usted sigue más para adelante, dice la palabra, dice que todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder, y todo aquel que pierda su vida por causa de él y del evangelio la va a ganar. Porque tenía que ser anunciado el evangelio del sacrificio. Porque tenía que llevarse a cabo, hermano, realmente el sacrificio para salvación y para perdón de pecados. Por eso, hermano, Dios, por eso mismo el Señor quitó a Pedro, dijo: Pedro, estás interponiéndote en la obra de Dios. Estás interponiéndote en lo que Dios quiere hacer para que tú mismo seas salvo. Amén. Porque estaba hablando en el dolor humano. Es necesario, hermano, que nosotros entiendamos que el sacrificio, hermano, fue por amor a cada uno de nosotros. La humanidad no lo entiende. Pero ¿cómo le vamos a poder dar valor al sacrificio? ¿Está dispuesto a padecer por el evangelio? ¿Está dispuesto a padecer, hermano, como dice la palabra del Señor? ¿O no soporta? Cuidado, cuidado. Amén. Cuidado, no vayamos a ser como Pedrito. Hermano, no permitas. ¿Cómo es posible que tú estés permitiendo que te esté pasando eso? No, ¿sabes qué? No, apártate. Vamos, hermanos, a ponernos de pie en estos momentos. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no le vamos a seguir, hermano, pero si lea usted, hermano, lo que es el 53 de Isaías, para que lo disfrute y para que vea hasta dónde llegó la misericordia de Dios y hasta dónde padeció el Señor por amor a nosotros. Pero también para que vea realmente lo que se gozó por amor por cada uno de nosotros. ¿Sabe usted que no le importó ser sacrificado aunque le dolía? Porque sabía que lo iba a tener aquí. Ya estaba en la mira del Señor. Ya usted, morenito, güero, altote, chaparro, fellito, guapo, guapa, de todos, ya el Señor ya los tenía en la mira. Amén. ¿De acuerdo? De aquí nos tiene. Estamos bellitos. Pero para Él somos hermosas. Decía un muchacho, le estaba frío, y él les decía: ¿saben ustedes que yo soy el más guapo de todos ustedes? Ah, está loco. Les apuesto 500 pesos a que yo soy el más guapo. Y se los compruebo. Ah, órale. Se lo apostaron, hermano. ¿Y saben a quién le llamó para que confirmara quién era guapo? A su mamá. A su mamá. Le dijo: madre, compruébales. ¿Estoy feo o estoy guapo, madre? A ver, compruébale. No, mi hijo es el más guapo de todos. Ahí está, échale los 500 pesos. Les ganó, hermanos. Así es de que nuestro Padre le diga a quien le diga que somos feos, somos hermosos para el Señor. Él es nuestro Padre. ¿Qué padre va a dar fuerza a sus hijos? Amén. Y a su nombre.